Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Ministro, buenos días y bienvenido a nuestro programa. Bueno, primero quisiera empezar tomando su impresión de cómo han sido estos primeros días en este ministerio y para ser un poco más coloquiales, ¿cómo le ha ido bailando con la más fea? Bueno, muchas gracias por la invitación, Janet. Un saludo a la audiencia. La verdad es que han sido días bastante intensos tratando de ordenar todo lo que hemos encontrado con el equipo de trabajo también que se está terminando ya de estructurar, pero también con la colaboración de los funcionarios en una fase en la que no hubo una transición ordenada, en la que tuvimos que recomponer muchas cosas, muchos temas que estaban retrasados, tratando de atender las urgencias del caso, pero también con un proyecto de ley entre manos que debía salir rápidamente conforme fue el ofrecimiento del presidente de la República. Debo destacar el trabajo, como digo, de los funcionarios que en estos días, con mucho esfuerzo y sacrificio de su tiempo, nos han apoyado para sacar las cosas al menos urgentes y emergentes, pero que todavía quedan muchas cosas por hacer en el cortísimo plazo. Bueno, su nombramiento inmediatamente logró una reducción del riesgo país como de 70 a 100 puntos. En general, los análisis han sido positivos y hay mucha expectativa frente a lo que usted puede hacer con la economía del país. Gran responsabilidad, ministro. Sin duda, gran responsabilidad, Janet, pero que también la asumo con mucho entusiasmo porque creo en mi país, creo en el Ecuador, creo que es un país de oportunidades y si es que desde la cartera de Estado de Ministerio de Economía y Finanzas podemos hacer algo justamente para que esas oportunidades para los ecuatorianos sean más altas, pues ese es el reto que hemos tomado, además de darle un manejo responsable a las finanzas públicas, Janet, que es algo que evidentemente para todos ha quedado constancia de que no se ha manejado de la manera más responsable. El tema del riesgo país responde también a una coyuntura importante, que es el incremento del precio del petróleo. Estos días se ha estabilizado un poco, pero sin duda todo ello también va a apoyar para transmitir un mensaje a la comunidad internacional y a los actores de la economía local, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, a la economía popular y solidaria. Esa es nuestra intención, darles un mensaje de que cuentan en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la cartera de Economía con un ministerio aliado para que desarrollen sus actividades. Bueno, por el bien del país le deseo la mejor de las suertes y espero que le vaya bien. Muchas gracias, Janet. Pero vamos al grano ahora. Usted ha propuesto en el proyecto presentado ante la Asamblea Nacional algunos puntos, entre ellos el que más comentarios ha generado es el de los incentivos tributarios. Es decir, personas que en este momento deben impuestos pueden beneficiarse de esta amnistía, de una amnistía. Esto trae algunas ventajas. Para empezar, ingresos para el Estado, pero ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, se estima que aproximadamente serán unos 700 millones de dólares en los 3 años. No olvidemos que esta remisión tributaria, a diferencia de los anteriores, para las pequeñas, medianas empresas, incluye un periodo de pago mayor, que es una ventaja que se está incluyendo, porque muchas veces las pequeñas y las microempresas, a pesar de que tienen la voluntad de acudir a la remisión, no tienen los flujos y la liquidez inmediata para ello. Entonces, estamos ampliando eso. Para las grandes empresas, para los grandes contribuyentes, ese plazo se cierra en 90 días. Entonces, este año se estima aproximadamente cerca de 500 millones, ¿no es cierto? Pero los próximos años también hay unos remanentes para este grupo de empresas. Ahora, se estima que la deuda de las empresas al SRI, en general de todas, asciende más o menos a unos 4.000 millones de dólares. Pero solamente lo que deben los grandes empresarios, las grandes empresas de este país, los grandes conglomerados, es más de la mitad, 2.500 millones de dólares. Primera pregunta, ¿por qué no se les ha cobrado y por qué no se pensó en eso primero? Si se les tiene claramente identificados, ¿por qué no ir y darles de esos 90 días, pero que para que paguen todo lo que deben? Mire, son procesos que están en marcha, no son deudas en firme todavía. Entonces, justamente por eso entra la remisión, porque es un proceso legal que está en disputa. Y allí podemos ganar como Estado o puede ganar el sector privado. La probabilidad es incierta de quién termine ganando el juicio y cada cual al final del día
estima tener la razón. Nosotros en los temas que defendemos como Estado, pero las empresas también dirán, yo tengo la razón y por eso estoy en disputa. Entonces, justamente el proceso de remisión lo que hace es entregarles la oportunidad a aquellos contribuyentes que ya no quieran seguir en la disputa para que rápidamente cierren ese proceso. Va a haber otros procesos que van a mantenerse en disputa y nosotros como Estado vamos a seguir manteniendo nuestra posición en relación a esos procesos, que es una posición que no puede variar en función de las personas ni en función de las circunstancias. Ya es una posición de Estado que la vamos a defender. Se habla que podría existir un riesgo moral en la economía. ¿Qué opina usted sobre ello? Es decir, aquellos que ya ven que tarde o temprano hay una amnistía tributaria, entonces prefieren entrar en estos procesos judiciales con el Estado, que son largos, que son engorrosos, que son costosos, pero que al final siempre hay un gobierno que termina perdonándoles las deudas. Entonces, como empresario honesto, ¿no será mejor entrar en esa línea que cumplir con el Estado como lo vienen haciendo? Porque digamos que hay una gran mayoría que paga sus impuestos, pero se está haciendo injusto con ellos. Ese es uno justamente de los riesgos que tiene una excesiva remisión o una periodicidad muy corta de remisiones. Y estamos conscientes de que puede darse esa interpretación. Pero también, Janet, en este momento necesitamos como Estado resarcir los recursos para alimentar la caja fiscal y esta es una fuente de recursos rápida que nos va a permitir aliviar y no seguir presionando sobre los programas sociales. Nuestro compromiso es que los programas sociales se mantengan, que el gasto social se mantenga y esto ya fue aprobado. Incluso el 2 de abril lo que estamos haciendo es cumplir con la palabra del presidente en el proyecto de ley para viabilizarla. Entonces, es un proceso que, a pesar de que tiene sus riesgos de no hacerse, por el contrario, desperdiciaríamos una oportunidad para tener recursos para el fisco. Ahora, ¿por qué no se piensa también en un incentivo para los que sí pagan? Es decir, algún tipo de compensación para que sigan en esa línea, ¿no? De seguir pagando y los nuevos, digamos, toda esta convocatoria que se hace a que haya nuevas inversiones nacionales, extranjeras, también entren con ese pensamiento de pagar, digamos, estar siempre al día con el Estado, porque eso implica una compensación. Y no solamente hablo de los empresarios, también hay que pensar en los contribuyentes comunes y corrientes. Si uno no está al día con el SRI, no le dejan a uno sacar el RUC o renovar el RUC. Claro. Entonces, yo sigo viendo que hay un tipo de injusticia que no ha sido mirada desde la propuesta. Para darle el contexto global, de los contribuyentes que tienen problemas en este momento, que están disputando algunas glosas con el SRI, es parte de su pago de impuestos, ¿no es cierto? No es todo el impuesto, no es que no pagan. Digamos, son contribuyentes, en algunos casos habrá malos contribuyentes, pero en la generalidad son contribuyentes que han pagado sus impuestos, pero que en una parte de aquello el SRI ha observado, la autoridad tributaria ha dicho, me parece que esto debía ser más, ¿no es cierto?, para explicarlo de manera muy sencilla. Y allí se entra en disputa. Entonces, no es que los contribuyentes que van a ingresar en el proceso de remisión tributaria no están pagando todos sus impuestos, no es que son empresas que han dicho, yo dejo de pagar y vamos a ver si el Estado me cobra. No, son procesos puntuales, va a depender del tipo de empresa o de la empresa, cuál es la profundidad de sus procesos de glosas, pero para las empresas que usted dice, las que pagan todo, algunas de esas empresas pueden estar en procesos dentro de la remisión tributaria, digamos, pueden acogerse dentro de procesos puntuales que tengan en este momento en disputa con el gobierno. Entonces, lo positivo de esto es que se les brinda la oportunidad a todos y para adelante, bueno, pues nuestra intención al menos no es de entrar en otra remisión tributaria. Ahora, en la parte de incentivos que estamos haciendo, ¿no es cierto? Porque usted bien señala, hay que ver cómo incentivamos a las empresas, sobre todo a invertir más, que es lo que nos interesa en este momento. Allí hay un cúmulo de incentivos que profundizan incentivos ya existentes y crean otros incentivos por un periodo de 24 meses para lograr que las inversiones aterricen rápidamente en el Ecuador. Solamente una pregunta más que me surge ahora. Hay empresas
de las que deben, que por ejemplo su deuda llega a los $1.000 millones. Al llegar a este acuerdo, ¿cuál será el rubro que van a pagar? Porque usted dice, bueno, hay un desacuerdo, ¿no? Bueno, el Estado dice, usted me debe 1.000 millones, yo le digo, debo 500 millones. ¿Cuál es el rubro que se va a hacer lo que habría que ver, Janet, es si es que eso incluye intereses, multas y recargos. Sobre el valor que se acuerde sobre el capital, Okay. ¿no es cierto? Entonces, lo que se libera, la empresa paga el capital y se liberan los intereses, multas y recargos. Esto está claro. Vamos con el no pago de impuesto a la renta, que es parte de los incentivos de los que usted habla y que podría compensar esta remisión de alguna manera, ¿no? Usted habla de inversiones en Quito y Guayaquil, 8 años sin pago de impuesto a la renta, inversiones fuera de Quito y Guayaquil, 10 años sin pago de impuesto a la renta, inversiones en zonas de riesgo como la frontera, 20 años sin pago de impuesto a la renta. Es. Pero ahora, mi pregunta, ¿esto es suficiente para lograr un crecimiento de las empresas y una reactivación económica del país? Porque si nos ponemos a pensar como empresarios, uno no piensa solamente en cuánto tiene que pagar de impuestos, sino que haya a quien venderle, es decir, que haya un mercado que se mueve. Y en el proyecto no vemos que hay políticas para incentivar la compra. Son muchos los factores, estimada Janet, que conducen a un crecimiento de la inversión. Hay factores de competitividad estructural, hay factores de competitividad sistémica, hay factores de rentabilidad, hay factores de capital humano, hay factores de clima de negocios, hay factores de seguridad jurídica, hay factores del entorno laboral, hay factores de facilidad para hacer negocios, es decir, son una serie de factores. Una ley por sí sola no puede resolver todos esos factores. Hay que buscar un equilibrio entre lo que se puede resolver en el corto plazo y todos estos temas que nos va a tocar trabajarlos en el mediano y en el largo plazo. Además, recuperar el tiempo perdido en muchos temas que en los últimos años hemos dado más bien pasos para atrás. Pero la idea de este proyecto en ese punto específico es justamente que las empresas tengan para sus nuevas inversiones un atractivo de tal manera que se permita dinamizar la economía. En la medida en que las empresas invierten, eso genera una reactivación de la economía, jala también la demanda interna que usted bien ha señalado, que es un factor crítico porque no somos una economía grande, somos una economía pequeña, pero ese es justamente el mensaje, es decir, invierte en el país como sector privado, vamos a profundizar unos beneficios que estaban en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones. ¿Y eso qué hace? Una nueva planta, por ejemplo, genera demanda de abastecedores de, no sé, si es una planta, vamos a hablar de cemento, vamos a hablar de hierro, vamos a hablar de las personas que trabajan en la construcción, etcétera. Entonces se empieza a reactivar la economía, se jala la demanda interna también por esa vía. Lo que se hizo en la última década es jalar la demanda interna por la vía del gasto público. Lo importante acá es que la inversión privada rápidamente ingrese para lograr jalar esa demanda interna y hacerla sostenible. Y eso va a generar a su vez un círculo virtuoso, que es lo que esperamos, y por eso también este mensaje de 24 meses, ¿no es cierto?, para que la llegada de esos capitales sea lo más pronto posible. Claro, pero para hacer una dinamización mucho más rápida no se necesitaría un incentivo directo al comprador, por ejemplo, bajar el IVA o bajar los aranceles para que bajen los precios y de esa manera motivar que a la vez que el empresario pues tiene un ahorro en sus inversiones, también el comprador tenga algo más de dinero en el bolsillo para poder comprar. Sí, el tema, Janet, es que tenemos que analizar la economía en su conjunto y hay que preservar ciertos equilibrios. Uno es, digamos, el mercado, la demanda interna, pero un equilibrio importante es el equilibrio fiscal. Este momento la situación fiscal no da como para hacer un esfuerzo mucho mayor para reducciones impositivas que fuercen la caja fiscal. Lo que sí estamos haciendo es no incrementar esos impuestos, tal como lo planteó el presidente de la República el 2 de abril, que creemos que eso ya es positivo y es un mensaje distinto a lo que se hizo incluso en la última ley de reactivación económica. Porque recuerde usted que en un momento determinado en este mismo proceso se discutió el incremento del IVA para seguros y medicina, eso no lo estamos incluyendo.
Se discutió también en un momento determinado la eliminación del crédito tributario para insumos, materias primas y bienes de capital. No le estamos subiendo el costo a la producción para que pueda mantener ese crédito tributario. Entonces, hay que ver el momento que vive el país, y este no es un momento en el que nosotros podamos hacer excesivos sacrificios que puedan complicar justamente lo que le decía al inicio, el gasto social, los programas sociales. Ahora, precisamente enfocado hacia el gasto social, dentro de la política se ha planteado una disminución del gasto público, pero realmente la camisa de fuerzas está un poquito apretada, precisamente por lo que usted acaba de decir, ¿no? Que hay que ver la foto ahorita, cómo está. ¿De dónde va a recortar? Mire, estamos ya solicitando a los ministerios una información mucho más detallada de aquellos gastos que no se han ejecutado y que no prevén ejecutarse. Digamos, ahí hay un espacio de eficiencia, sobre todo en bienes y servicios, es donde vemos el primer tramo en el que podemos actuar, ¿no es cierto? Eficiencia en compra de bienes y servicios. Muchos de ellos se pueden, otros no. Es decir, es un análisis muy detallado, muy esquemático, porque un bien y servicio, digamos, puede ser algo que afecte también a un programa social. Entonces, todo esto estamos ya trabajando con los ministerios para tener mucho más detalle, pero en cifras gruesas todavía vemos el margen de que no se va a afectar a los programas sociales, digamos, en esta fase. Pero hay temas, por ejemplo, de consultorías, de pagos por honorarios, asesores, todo eso va a tener un margen de maniobra que lo vamos a discutir ya con el presidente de la República esta semana. Ahora, los análisis y las críticas desde el punto de vista, digamos, de los expertos en economía, en algún momento usted también lo hizo, ¿cuál es su visión ya desde casa adentro? Porque siempre se decía que cualquier recorte se puede hacer y bienvenido sea, pero en donde está el gordo del gasto es en el exceso de personal. Tenemos una burocracia demasiado gorda. ¿Ha pensado usted en cómo ponerla un poquito a dieta? ¿Se puede? Porque eso genera, obviamente, salida, un golpe, ¿no? Salida de personas al desempleo. Por supuesto que hay una discusión al respecto. El objetivo nuestro es no hacer nada traumático, no es esa la idea, pero sí generar puntos y encontrar espacios de eficiencia y solventar cualquier sacrificio que tengamos que hacer en el sector público con la reactivación productiva. Ese es el balance que debemos tener, porque si observamos el mercado laboral como un conjunto público-privado, donde 9 de cada 10 empleos están en el sector privado, entonces lo que hay que garantizar es movilidad dentro de ese mercado, del público al privado. Pero, como le digo, Janet, nosotros tratamos de cuidar lo más posible para afectar otras cosas y no llegar a estos escenarios que resultarían traumáticos. Vamos a hacer un corte comercial, ministro, pero enseguida vamos a seguir hablando de la reducción del ISD y otras medidas que se han tomado, digamos que se proponen tomar dentro de este proyecto de ley. Y otras también preguntas que le tengo para ver cómo se va a hacer para poder ahorrar ese dinero que se necesita para poder remitirlo en la dinamización de la economía. Ya regresamos. Estamos hablando con el ministro de Economía, Richard Martínez, sobre el proyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional. Ministro, hablemos un poco de la reducción del ISD y también la del anticipo al impuesto a la renta. En cuanto a la reducción al ISD, siempre se habló desde el lado empresarial de la necesidad de eliminar ese cobro para poder dinamizar un poco la economía. También es un factor que ha limitado mucho la inversión extranjera, es decir, tener que entrar y para poder, digamos, exportar, importar, tener que pagar este ISD, sí es como un limitante. Usted, dentro de ese proyecto, se ha dicho que se va a eliminar poco a poco y dependiendo de cómo vayan respondiendo los exportadores. Pero, como digo, siempre para una exportación nueva, para una empresa nueva, tener todavía presente ese pago de ISD puede ser limitante. ¿Qué piensa usted? Mire, ¿por qué lo hemos hecho así con esa precondición? No solamente depende del comportamiento del sector exportador, no. El objetivo es tener una visión global a finales de trimestre para ver
cuál es el espacio que vamos a tener el próximo año, ¿no es cierto? En esto queremos ser cautos en el sentido de que los problemas que se han acumulado de los últimos años no los podemos resolver de la noche a la mañana. Y hay que hacerlo con responsabilidad. Yo sé que hay aspiraciones en este punto que dirán, bueno, ¿por qué no se lo baja inmediatamente al ISD? Pero en la práctica también tenemos que ser responsables con las finanzas públicas. Pero creo que el mensaje ya es un mensaje positivo, es un mensaje en el camino correcto. Motivador. Tal vez no en la velocidad que aspiren algunas personas o algunos analistas o algunos empresarios y en la profundidad de ello, pero al menos ya en el camino correcto. Y creemos que eso, al menos de lo que he podido escuchar, conversar con alguna gente, ya es bastante positivo. Y no hay que olvidar que esto ya lo planteó el presidente el día 2 de abril, entonces estamos acá nuevamente formalizando ese planteamiento. Como le decía, el análisis no va a ser solamente sobre lo que suceda en el frente externo, sino también lo que suceda con las finanzas públicas, que esperamos que este año podamos ya tener un reencauzamiento de esas finanzas públicas. ¿Por qué es importante el ISD? O mejor dicho, ¿por qué es importante plantear esta eliminación gradual del ISD? Porque el ISD pasó de convertirse en un impuesto o que en un inicio se creó para limitar la salida de divisas a convertirse en un impuesto eminentemente recaudatorio. Entonces, justamente por eso también tenemos que nosotros evaluar este momento desde la caja fiscal, la afectación que pueda tener aquello. Este momento el Estado recibe en neto, descontando crédito tributario, aproximadamente 500 millones de dólares. Es decir, se paga todo el ISD y luego se devuelve una parte de ese ISD. Entonces, en neto, en flujo, el Estado recibe cerca de 1.000 millones de dólares, pero luego tiene que cruzar eso en crédito tributario y termina en efectivo recibiendo unos 500 millones de dólares. Para los exportadores que estamos incluyendo este momento, un beneficio adicional de que el ISD pagado por los exportadores tiene que devolverse rápidamente y entonces ese es un incentivo porque también queremos que la exportación empiece a crecer de manera mucho más rápida. Una pregunta puntual, caso textileros. ¿Se les cobra ISD, por ejemplo, a la importación de ciertas materias primas como hilo? Porque se supone que se produce en el Ecuador hilo que ellos podrían comprar. Pero según me comentan, no hay suficiente producción. Entonces ya cumplen con toda la cuota, digamos, de producción nacional y pueden seguir produciendo más. Para ese excedente de producción necesitan importar la materia prima. Sin embargo, eso no se toma en cuenta y se les cobra el ISD, a pesar de que ya están cumpliendo con la norma, es decir, ya compran toda la producción nacional. ¿Se podría repensar ese tipo de situaciones? Mire, en la ley es muy difícil llegar a ese tipo de casuística. Digamos, la ley está hecha para la generalidad, no para la especificidad. Por eso es que la ley establece que se paga el ISD y hay un listado que lo establece el Comité de Política Tributaria y si es que esa partida está en ese listado, pues tendrá acceso al crédito tributario. Lo que me comprometo es a revisar, intuitivamente diría, creo que esa partida debe estar en ese listado, pero si no, vamos a recibir los pedidos del sector empresarial para ir analizando rubro por rubro, porque seguramente de este ejemplo hay algunos más y en otros sectores. Entonces es importante que ese listado del Comité de Política Tributaria incluya la mayor cantidad de materias primas para aliviarle la carga a los productores. Anticipo el impuesto a la renta. No se eliminó, como se había hablado, se había ofrecido en algún momento, pero se dice que el excedente del anticipo se le va a devolver a los empresarios, lo cual también ya está en la norma, pero el problema está en el SRI, que es realmente, o sea, hace todo lo posible para no devolver ni el IVA ni el anticipo del impuesto a la renta. Entonces, y ahora también está esto del ISD. ¿Cómo hacemos para que el SRI también cumpla y no solamente coma y no devuelva? Mira, aquí hay que tener dos visiones respecto, mejor dicho, hay que prever dos visiones respecto del rol del Servicio de Rentas Internas. El uno, evidentemente, que eso se va a mantener, es el de controlar absolutamente el cumplimiento de la normativa tributaria.
por lo que usted incluso señalaba al principio, Janet. Es decir, eso también es parte de lo que está en disputa. En un momento el SRI considera que tiene que cobrar ciertas cosas y el contribuyente dice no. Bien, entonces ese rol de cobro se va a mantener. Lo que vamos a cambiar es que no exista un rol persecutorio, ¿no es cierto? Es decir, que se vaya más allá de la norma, que se reglamente más allá de lo establecido legalmente y que el contribuyente tenga absolutamente total claridad de lo que va a pagar, de lo que debe pagar, y que sepa que si es que hay un no pago o hay un exceso o algún abuso o un incumplimiento, el SRI va a intervenir. En este caso puntual, efectivamente, lo que estamos haciendo es regresar a lo que hubo algún momento, y es que el pago en exceso del anticipo del impuesto a la renta sea retornado a los contribuyentes. Pero rápido, o sea, claro, es que lo hagan rápido, porque si uno va a pasar 2, 3 años rogándoles al SRI que le devuelva lo que uno pagó en exceso, entonces no hacemos nada. Claro, no, es que esto se va a cruzar rápidamente, porque fíjese usted, hasta el año 2008 me parece que fue, teníamos todavía la fórmula anterior, ¿no es cierto?, que se pagaba con el impuesto a la renta, el anticipo se calculaba sobre el impuesto a la renta del año anterior, menos las retenciones, la mitad del impuesto a la renta del año anterior, menos las retenciones. Esa fórmula cambió, y luego que cambió esa fórmula, no se devolvía el exceso. Entonces, un ejemplo muy sencillo, yo anticipo como contribuyente $100, el Estado, y al final del año, con la tarifa del 25% de impuesto a la renta, calculo que me tocaba pagar 50, no los 100. Entonces, lo que pasa ahora con la ley vigente es que el Estado retiene esos 50 que usted pagó en exceso. Ahora estamos diciendo no, ya no va a retener eso el Estado y va a regresar. Y como usted bien ha señalado, de la manera más ágil posible. Tengo tiempo para un tema más, para ver si lo podemos analizar lo más rápido posible, pero es el tema del límite a la deuda al endeudamiento. Se ha mantenido que el límite de la deuda debe ser 40% del PIB máximo, pero se ha hecho una excepción durante los próximos 3 años, es decir, le dan ese chance a su gestión. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que usted se puede endeudar? ¿Cuánto? Sí. ¿Hasta dónde? Mire, no creo que esto es un chance a una gestión en particular, Janet. Creo que es, digamos, sincerarnos como sociedad, porque finalmente Richard Martínez como ministro es pasajero, puede estar hoy, o como no puede estar mañana o no puede estar. Entonces, lo importante es que la sociedad en su conjunto tenga las garantías de que se va a cumplir con un plan que le permita regresar a ese 40%. Es imposible, y en esto tenemos nuevamente que como sociedad ya admitir, es imposible en este momento de la noche a la mañana bajar eso. O sea, eso no es viable. Pero estando ya sobre el techo, hay que garantizar un retorno a ese techo. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿O qué planteamos en la norma? Y evidentemente esto va a estar sujeto a deliberación en el legislativo. Primero es un plan de estabilización, luego un plan de convergencia y luego un plan de reglas macrofiscales de largo plazo. En el plan de estabilización, que es de los próximos 3 años, planteamos que lleguemos a un equilibrio fiscal primario, es decir, sin contar con el pago de intereses, reduciendo el gasto primario. Luego tenemos el plan de convergencia. El Ministerio de Economía y Finanzas tendrá que presentar gradualmente cómo vamos a llegar a ese 40%. Y una vez que tengamos equilibrio fiscal primario y el 40%, es decir, la casa en orden, ya aplican las reglas de sostenibilidad de largo plazo, que son mantener un equilibrio fiscal primario nuevamente, que no se supere el techo de la deuda, y también en esa fase estamos planteando la creación de un fondo que nos permita amortiguar con los excedentes de los precios de petróleo, por ejemplo, que nos permita amortiguar shocks externos, y a diferencia de los fondos anteriores, estamos planteando que parte de ese fondo sea para garantizar los programas sociales, que es lo que hemos venido planteando. No quiero irme sin hacerle esta pregunta. Usted ha planteado mantener, digamos, lograr una meta de superávit fiscal. Pero para mantenerla o para lograrla, usted tiene que aumentar ingresos y disminuir gastos. Es la fórmula, no hay otra, ¿verdad? Pero para aumentar ingresos, eso es solamente vía impuestos. Y si disminuye gastos, eso es reduciendo personal. Digamos, ya más o menos hablamos de esto, pero quisiera, no sé si usted tiene ya un punto medio. ¿Cuál es? Mire, es que hay que aprovechar las ventajas que tenemos también este año y que
esperemos que se mantenga, no hay que tener la expectativa fijada allí, pero esperemos que se mantengan los precios del petróleo. Eso también nos da margen para llegar más rápido a este punto de convergencia. Entonces, por el lado de los ingresos, allí sí tenemos, digamos, una oxigenación, al menos de este año, si se mantienen los precios a niveles de 60, 70, eso nos va a ayudar. Y en el lado del gasto, una cosa es el gasto corriente y otra cosa es el gasto del capital. En el gasto del capital seguramente vamos a tener que hacer algún sacrificio. Y sí, digamos, en términos de lo que corresponde para reducir el gasto, llegar a niveles de eficiencia, por ejemplo, con asesores, ya se dispuso a nivel de gobierno que se reduzca la cantidad de asesores, que no se renueven algunas partidas de asesores. Todo eso es parte de la búsqueda de eficiencia que pensamos. Me mandan una pregunta de parte de un televidente, una empleada de una de las empresas públicas, y dice que a pesar del anuncio no se ha disminuido el número de asesores, y esa es información pública en LOEIP, reportes de transparencia que aparecen mensualmente en el Internet. Es decir, el anuncio no se ha pasado. ¿Cuándo se va a hacer efectivo? Justamente, Janet, nuevamente, nosotros no podemos tomar decisiones aceleradas pero tampoco podemos demorarnos mucho. Exacto. Estamos 2 semanas en el cargo. Se trata de asesores, se trata de gente que muchos están ahí y no hacen nada. Sí, Janet, 2 semanas en el cargo y queremos hacer las cosas en orden, porque si lo hacemos así como se lo hizo antes, ¿no es cierto?, sin una estructura y un orden, realmente podemos incurrir en más de lo mismo. Entonces, yo coincido con la amiga que nos escribe, hay mucho espacio, en asesores también hay espacio, y justamente en los próximos días vamos a emitir una disposición de parte del Ministerio de Finanzas para ya cerrar ese tema. La esperaremos entonces, ministro. Muchísimas gracias, le agradezco por estar esta mañana aquí con nosotros. Se me quedan muchos temas pendientes, pero pues ya esperamos poder seguir conversando con usted. Muchas gracias, Janet.